Dominar tu espíritu es una de las mayores fortalezas que una persona puede desarrollar. Es la capacidad de mantener la calma cuando otros pierden el control, de caminar en paz cuando el caos te rodea y de aferrarte a la alegría incluso cuando las personas intentan arrebatártela. Muchos creen que la fuerza se encuentra en cuán alto pueden gritar, cuán enérgicamente pueden discutir o cuánto pueden probar su punto de vista. Pero la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, está en dominarte a ti mismo. Cuando controlas tu espíritu, te niegas a permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interno. Ya no eres una marioneta de las palabras de la gente, un esclavo de tus emociones o una víctima de tus experiencias pasadas. En cambio, te mantienes firme en la confianza de que, pase lo que pase a tu alrededor, permaneces inamovible, inquebrantable y en paz. Piensa en esos momentos en los que la ira tomó el control de tus acciones. Tal vez alguien te insultó y sin pensarlo, respondiste con furia. Quizás un compañero de trabajo te faltó al respeto y dejaste que tu frustración guiara tu reacción. En ese instante, puede haberte parecido justificado. Pero, ¿qué lograste con eso? ¿Te trajo paz? ¿Resolvió algo? ¿O solo empeoró la situación y te dejó sintiéndote agotado? Hay poder en la contención. El mundo enseña que si alguien te falta al respeto, debes ponerlo en su lugar. Si alguien te ofende, debes asegurarte de que sepa que cruzó la línea. Pero la verdad es que reaccionar con enojo nunca lleva a la victoria. Solo alimenta más enojo. El enemigo quiere que reacciones porque en el momento en que lo haces, él gana el control. Sabe que si puede hacerte enojar, puede nublar tu juicio. Si puede ofenderte, puede robarte el enfoque. Y si puede hacerte actuar desde la emoción, puede alejarte de la sabiduría. Dominar tu espíritu no se trata de ignorar la injusticia o permitir que otros se aprovechen de ti. Se trata de saber que no tienes que pelear cada batalla que se te presenta. No cada insulto merece una respuesta. No cada discusión vale tu energía. Cuando entiendes esto, comienzas a caminar en un nuevo tipo de poder. El poder del autocontrol. La gente dirá cosas para provocarte, intentará presionar tus botones, pondrá a prueba tu paciencia, ya sea intencionalmente o no. Pero cuando estás en control de tu espíritu, sus palabras pierden poder sobre ti. No tienes que defenderte porque sabes quién eres. No tienes que probar nada porque estás seguro en tu identidad. Y no tienes que buscar venganza porque confías en que la justicia pertenece a Dios. Piensa en las personas más fuertes que conoces. No son las que explotan en ira, ni las que dejan que las emociones dicten sus decisiones. Son las que pueden estar en medio de un conflicto y permanecer tranquilas. Son las que pueden escuchar un insulto y no inmutarse. Son las que eligen la sabiduría sobre la reacción, la paz sobre el conflicto y la paciencia sobre la frustración. Eso es verdadera fuerza. Controlar tu espíritu también significa saber cuándo alejarte. Algunas batallas no están destinadas para que las luches. Algunas conversaciones no merecen que participes en ellas. Cuando reconoces que discutir con un necio no te hace sabio, sino que solo te rebaja a su nivel, empezarás a elegir la paz sobre el conflicto. Hay personas que prosperan con el drama, que buscan formas de generar división y que disfrutan arrastrando a otros a su negatividad. Pero no tienes que participar. Cuando controlas tu espíritu, te niegas a darles lo que buscan. Dominar tu espíritu es una práctica diaria. Requiere disciplina, autoconciencia y la comprensión de que tus emociones no tienen que controlarte. Puedes sentir enojo, pero no. Tienes que actuar en base a él. Puedes sentir frustración, pero no tienes que dejar que dicte tu comportamiento. Hay una diferencia entre sentir algo y dejar que te controle. Los sentimientos son temporales, pero las decisiones que tomas en el calor de la emoción pueden tener consecuencias duraderas. Imagina cuánto más ligera sería tu vida si dejaras de reaccionar ante cada ofensa. Imagina la paz que sentirías si ya no permitieras que las palabras de las personas te perturbaran. En el momento en que decides controlar tu espíritu, recuperas el poder que otros han intentado robarte.
te vuelves inquebrantable, inmovible y firme. Te conviertes en una persona de sabiduría, de paciencia y de verdadera fuerza. Una persona que ha dominado su espíritu es alguien que no puede ser manipulado, no puede ser provocado y no puede ser distraído de su propósito. No son guiados por emociones, sino por sabiduría. No viven en reacción, sino en control. Y cuando otros los miran, ven algo diferente, algo raro. Ven una fuerza que no es de este mundo. Hay muchas cargas que las personas llevan en la vida, y una de las más pesadas es la carga de la ofensa, el enojo y la necesidad de justicia. Cuando alguien te maltrata, cuando hablan en tu contra, cuando traicionan tu confianza, la reacción natural es aferrarte a ese dolor. Repites las palabras en tu mente, imaginas lo que deberías haber dicho y dejas que la amargura eche raíces en tu corazón. Pero llevar ese peso no hace más que dañarte. Te roba la paz, agota tu energía y te mantiene atrapado en un ciclo de resentimiento. Por eso, lo mejor que puedes hacer es entregárselo a Dios. Entregárselo a Dios no significa que ignores lo que pasó. No significa que pretendas que no dolió o que actúes como si no importara. Significa que tomas la decisión de soltarlo en las manos del único que ve todas las cosas y juzga con justicia. Significa que confías en que Dios es tu defensor y que Él se encargará. Demasiado a menudo, las personas desperdician su tiempo y energía intentando pelear batallas que nunca fueron suyas para luchar. Intentan probarse a sí mismos ante los demás. Intentan hacer que la gente vea a su lado. Intentan vengarse de quienes les han hecho daño. Pero al hacerlo, solo se lastiman a sí mismos. Dios no te llamó a cargar con el peso de cada ofensa. No te creó para vivir en frustración por cosas que no puedes controlar. Te llamó a caminar en paz, a confiar en Él y a dejar la justicia en sus manos. Cuando te aferras al enojo, solo se acumula dentro de ti, envenenando tu corazón y nublando tu mente. Pero cuando lo sueltas, cuando realmente lo dejas ir, experimentas una libertad que ninguna cantidad de venganza podría brindarte. Mucha gente lucha con esto porque creen que si sueltan, están dejando que la otra persona gane. Piensan que perdonar significa permitir que alguien se salga con la suya con lo que hizo. Pero eso no es cierto. Soltar no significa aprobar el mal hecho. Significa que te niegas a dejar que tenga poder sobre ti. Significa que confías en que Dios ve cada injusticia y que Él la tratará en su tiempo perfecto. Algunas heridas son profundas. Algunas traiciones cortan tan severamente que parece imposible seguir adelante. Pero cuanto más te aferres al dolor, más control tendrás sobre ti. Puede que pienses que estás castigando a la otra persona al aferrarte al resentimiento, pero la verdad es que solo te estás castigando a ti mismo. Ellos siguen con su vida mientras tú sigues atado por el enojo. Ellos duermen en paz mientras tú te quedas despierto repitiendo el pasado. Pero cuando lo entregas a Dios, cuando dices, Señor, te lo doy, recuperas tu paz. Dios es justo. No estás ciego a lo que te hicieron. Conoce cada palabra que se dijo, cada acción que se tomó y cada momento en que sufriste. Pero también sabe que su plan para ti es más grande que el dolor que experimentaste. Sabe que si te quedas atrapado en el resentimiento, nunca caminarás en la plenitud de lo que Él tiene para ti. Por eso te pide que lo sueltes, no porque no le importe, sino porque le importa demasiado como para dejarte atrapado en una prisión de ofensas. Soltar es una elección. No siempre es fácil y no sucede de la noche a la mañana. Pero cada vez que eliges entregar tu dolor a Dios, cada vez que te niegas a volver a cargar con el peso del enojo, te haces más fuerte. Empiezas a ver que ninguna persona, ningún insulto, ninguna traición vale la pena de perder tu paz. Te das cuenta de que la batalla no es tuya, sino de Él. La gente seguirá decepcionándote. Dirán cosas que duelan. Actuarán de formas que te ofendan. Tomarán decisiones que parezcan injustas. Pero cuando vives en un lugar de rendición, nada de eso tendrá poder sobre ti.
No estarás controlado por la necesidad de justicia porque confías en que la justicia pertenece a Dios. No desperdiciarás tu energía intentando luchar por ti mismo porque sabes que Él lucha por ti. Y no permitirás que las acciones de los demás te roben la alegría porque sabes que tu paz viene solo de Él. Caminar en amor no siempre es fácil. El mundo enseña que el amor es para aquellos que lo merecen, para aquellos que te tratan bien, para aquellos que han ganado tu bondad. Pero el verdadero amor, el tipo que te distingue, el tipo que refleja el corazón de Dios, no se basa en cómo actúan los demás. Es una decisión, un compromiso, una forma de vida que elige la paz sobre el conflicto, la gracia sobre la retaliación y la misericordia sobre la ofensa. Muchas personas viven en un estado constante de lucha, siempre envueltas en batallas, siempre buscando formas de probarse a sí mismas, siempre aferrándose a rencores. Dejan que el enojo hierva bajo la superficie y ante la menor provocación, emerge, envenenando sus palabras, sus acciones y sus relaciones. Pero el problema con la lucha es que nunca lleva a la paz, nunca trae resolución. Solo crea más división, más estrés y más distancia entre las personas. Siempre habrá oportunidades para ofenderte. Alguien dirá algo que te lastime. Alguien te pasará por alto, te criticará o te tratará injustamente. Pero cuando caminas en amor, tomas la decisión de no dejar que esas cosas definan tu respuesta. Tomas la decisión de elevarte por encima de la tentación de discutir, de contraatacar, de probar un punto. El amor no es debilidad, no es pasividad. El amor es la fuerza más poderosa del mundo, porque requiere más fuerza permanecer calmado que arremeter. Requiere más fuerza ser amable que cruel. Requiere más fuerza alejarse de una pelea que involucrarse en una. La lucha prospera donde el amor está ausente. Se alimenta del orgullo, de la necesidad de tener razón, de la falta de voluntad para soltar heridas pasadas. Mantiene a las personas atrapadas en ciclos de conflicto, sin encontrar nunca la verdadera paz. Pero el amor rompe ese ciclo. El amor silencia el argumento antes de que comience. El amor elige perdonar en lugar de aferrarse al resentimiento. El amor ve más allá de la ofensa momentánea y mira el panorama general. Algunas personas creen que si sueltan una ofensa, están permitiendo que la otra persona gane. Sienten que si no contraatacan, están siendo aprovechados. Pero caminar en amor no se trata de dejar que la gente te pisotee. Se trata de elegir qué batallas valen tu energía. No cada argumento necesita tu voz. No cada insulto merece tu respuesta. Cuando entiendes esto, empiezas a ver que el amor no se trata de perder. Se trata de ganar de una manera que el mundo no entiende. La gente esperará que reacciones como ellos lo harían. Esperarán enojo, retaliación y amargura. Pero cuando respondes con amor, los confundes, los detienes en seco. Porque el amor no es lo que están acostumbrados a ver. Están acostumbrados a la lucha, a la defensividad, a que las personas los enfrenten en su propio nivel. Pero el amor te eleva más alto. El amor te distingue. El amor protege tu paz. Caminar en amor no significa ignorar la realidad. No significa permitir que te maltraten o permanecer en situaciones tóxicas. Significa que proteges tu corazón contra el veneno de la amargura. Significa que eliges soltar las ofensas rápidamente para que no echen raíces en tu alma. Significa que te niegas a dejar que las acciones de los demás dicten las tuyas. Cuando caminas en amor, empiezas a notar cuánto más ligera se siente la vida. Ya no llevas el peso del enojo. Ya no estás agobiado por la necesidad de probarte a ti mismo. Ya no permites que la gente te robe la alegría. El amor es libertad. El amor es poder. El amor es una decisión de vivir por encima del ruido, por encima del drama, por encima del conflicto constante en el que tantas personas están atrapadas. La lucha puede sentirse satisfactoria en el momento. Ganar un argumento, demostrar que alguien está equivocado, hacer que tu voz se escuche. Puede traer un alivio temporal, pero nunca trae paz duradera. Solo el amor puede hacer eso. Cuando caminas en amor,
No desperdicias tus días repitiendo ofensas antiguas, reviviendo momentos dolorosos o aferrándote a rencores. Vives con un corazón abierto, libre de las cadenas del resentimiento, libre de la necesidad de tener siempre la razón, libre de las batallas que no son tuyas para pelear. Algunas de las mayores victorias en la vida no se ganan luchando más fuerte, sino eligiendo no luchar en absoluto. Cuando caminas en amor, permites que Dios maneje lo que tú no puedes. Cambias tu enfoque de probar un punto a proteger tu paz. Dejas de esforzarte y comienzas a confiar. Vives de manera diferente y, al hacerlo, te conviertes en una luz en un mundo lleno de oscuridad. El enemigo es un maestro de la distracción. Sabe que no puede quitarte lo que Dios tiene para ti, así que en cambio trabaja para desviar tu atención. Envía situaciones, personas y circunstancias diseñadas para apartarte de tu propósito, para agitar tus emociones y para involucrarte en batallas que no importan. Si puede hacer que te concentres en las cosas equivocadas, puede evitar que camines en la plenitud de lo que Dios ha planeado para ti. La distracción no siempre viene en formas obvias. A veces llega de maneras pequeñas y sutiles. Un argumento que cambia tu estado de ánimo, una crítica que permanece en tu mente, una decepción que te hace cuestionar tu camino. El enemigo usará a las personas para frustrarte, situaciones para drenarte. Si no tienes cuidado, gastarás tu energía luchando batallas que nunca fueron destinadas para ti, reaccionando a cosas que no merecen tu atención y perdiendo tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Una de las cosas más peligrosas de la distracción es que se siente urgente. El enemigo hace que parezca que debes responder, que debes defenderte, que debes arreglar cada problema ahora mismo. Quiere que estés consumido por cosas que no tienen verdadera importancia para que nunca te concentres en lo que realmente importa. Sabe que si puede mantener tu mente ocupada con conflictos insignificantes, inseguridades y problemas temporales, nunca tendrás la claridad para perseguir lo que Dios ha colocado en tu corazón. La gente dirá cosas que te ofendan, surgirán situaciones que te frustren, aparecerán problemas inesperados justo cuando estás a punto de dar un gran paso. ¿Alguna vez has notado que en el momento en que decides crecer espiritualmente, dar un nuevo paso en la fe o caminar en obediencia, de repente aparece oposición? Eso no es una coincidencia. El enemigo ve tu progreso y hace todo lo que está en su poder para detenerlo, pero no puede detener lo que Dios ha ordenado. Así que intenta detenerte de creer en ello. Reconocer la distracción del enemigo significa entender que no todo requiere tu respuesta. No cada batalla vale la pena pelearla. No cada comentario negativo necesita tu atención. Hay personas que son enviadas a tu vida no para edificarte, sino para drenarte, para probarte, para arrastrarte a conflictos innecesarios. El enemigo conoce tus debilidades y usará a las personas y las circunstancias para desencadenarlas. Si luchas con el orgullo, enviará personas para desafiar tu ego. Si luchas con el enojo, enviará personas para provocarte. Si luchas con la duda, enviará situaciones que te hagan cuestionar tu camino. Pero cuando reconoces lo que está pasando, recuperas el control. Dejas de reaccionar a todo lo que se cruza en tu camino. Dejas de dar tu energía a cosas que no se alinean con tu propósito. Aprendes a alejarte de las distracciones en lugar de involucrarte con ellas. Te vuelves más discernidor, más enfocado, más intencional sobre dónde colocas tu atención. El enemigo no está tras tu comodidad, está tras tu llamado. No le importa si estás feliz o tienes éxito siempre y cuando no estés caminando en el propósito que Dios tiene para ti. Por eso sus distracciones a menudo llegan cuando estás al borde de un avance, cuando estás a punto de dar un paso hacia algo más grande, cuando te estás tomando en serio tu fe. Enviará miedo, enviará duda, enviará conflictos innecesarios, todo para hacer que apartes la mirada de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando reconoces esto, te vuelves inquebrantable. Empiezas a ver las distracciones por lo que son, trampas destinadas a robarte el enfoque. Dejas de participar en debates sin sentido,
Dejas de permitir que las críticas te retrasen. Dejas de permitir que las emociones dicten tus decisiones. Cambias tu energía de reaccionar a todo lo que te rodea, a mantenerte enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer. Las mayores victorias se ganan por aquellos que saben qué batallas ignorar. El enemigo quiere que desperdicies tu fuerza en cosas que no importan para que no te quede nada para las cosas que sí lo hacen. Pero cuando te niegas a caer en sus tácticas, cuando mantienes tus ojos en Dios, cuando eliges la paz sobre el caos, la fe sobre el miedo y el propósito sobre la distracción, nada puede detenerte de caminar en lo que ya ha sido preparado para ti. Rezar por aquellos que te prueban no es fácil. Todo en tu carne quiere responder con enojo, defenderte, aferrarte a la ofensa. Cuando alguien te falta al respeto, te maltrata o te causa dolor, lo último que sientes ganas de hacer es rezar por ellos. Pero eso es exactamente lo que estás llamado a hacer, no porque lo merezcan, no porque hayan ganado tu bondad, sino porque cuando rezas por ellos, te liberas del peso de la amargura. Se necesita fuerza para rezar por alguien que te ha hecho daño. Se necesita humildad para pedirle a Dios que bendiga a alguien que te ha lastimado. Pero cuando lo haces, algo cambia. El peso que estaba asentado en tu corazón comienza a levantarse. El enojo que estaba agitándose dentro de ti comienza a desvanecerse. Los pensamientos de venganza y resentimiento pierden su agarre. Verás, la oración no se trata solo de cambiarlos a ellos, se trata de cambiarte a ti. Se trata de mantener tu espíritu puro, de mantener tu corazón libre del veneno del rencor, de mantener tu enfoque en Dios, en lugar de en aquellos que intentan ponerte a prueba. El enemigo usará a las personas para provocarte, para meterse bajo tu piel, para hacerte reaccionar. Sabe que si puede hacerte enojar, puede distraerte. Si puede hacerte amargarte, puede endurecer tu corazón. Si puede hacer que te detengas en la ofensa, puede evitar que avances. Pero cuando eliges rezar en lugar de tomar represalias, le quitas su poder. Cambias la batalla de lo físico a lo espiritual, de tus manos a las manos de Dios. Rezar por aquellos que te prueban no significa que ignores lo que han hecho. No significa que permitas que sigan maltratándote. Significa que te niegas a dejar que sus acciones controlen tus emociones. Significa que confías en que Dios ve todo y que Él es quien traerá justicia. Significa que sueltas el deseo de vengarte y en cambio, los liberas a las manos de Dios. Algunas de las personas que más te prueban son las más rotas. Las personas heridas lastiman a otras personas. Aquellos que están llenos de enojo y amargura lo esparcen donde quiera que vayan. Atacan a otros porque no conocen la paz ellos mismos. Critican porque están inseguros. Arremeten porque llevan un dolor que no han enfrentado. Cuando entiendes esto, empiezas a verlos de manera diferente. En lugar de verlos como enemigos, los ves como personas que necesitan sanación, personas que necesitan el amor de Dios tanto como tú. Eso no significa que sus acciones estén excusadas. No significa que tengas que tolerar abuso o maltrato. Pero sí significa que te niegas a dejar que su quebrantamiento te rompa a ti. Significa que te niegas a dejar que su negatividad te arrastre a su nivel. Significa que eliges elevarte por encima, caminar en paz, rezar en lugar de aferrarte al resentimiento. Cuando rezas por aquellos que te prueban, no solo estás siendo obediente, estás desbloqueando un nuevo nivel de libertad espiritual. Estás demostrando que tu alegría no proviene de cómo te tratan los demás, sino de tu relación con Dios. Estás mostrando que tu paz no depende de las acciones de las personas, sino de tu confianza en el Señor. Estás caminando en el tipo de amor que no puede ser sacudido, el tipo de amor que refleja el mismísimo corazón de Dios. Siempre habrá personas que te desafíen. Siempre habrá quienes presionen tus botones, quienes hablen en tu contra, quienes intenten derribarte. Pero cómo respondes es lo que te define. Cuando eliges la oración sobre la ofensa, cuando eliges la paz sobre la retaliación, cuando eliges dejar que Dios maneje lo que tú no puedes,
Te elevas por encima de las distracciones, por encima del ruido, por encima de la tentación de pelear batallas que no son tuyas para luchar. Dios no te pide que reces por tus enemigos porque sea fácil. Te lo pide porque es poderoso. Cambia tu perspectiva, fortalece tu fe, mantiene tu corazón alineado con el suyo y en el proceso, te libera del peso de cargar con ofensas que nunca fueron destinadas a ser tuyas. Tu valor no está determinado por las opiniones de los demás. No está definido por tu pasado, tus errores o lo que este mundo dice de ti. Tu valor se encuentra solo en Dios. Él te creó con un propósito. Te diseñó a su imagen y puso su mano sobre tu vida. Ninguna persona, ningún fracaso, ningún revés puede cambiar eso. Pero el enemigo hará todo lo que pueda para hacerte olvidarlo. Intentará convencerte de que no eres suficiente, de que no eres digno, de que eres insignificante. Usará el rechazo, la crítica y la comparación para hacerte cuestionar quién eres. Pero cuando conoces tu valor en Dios, ya no vives atado por las mentiras del enemigo. Mucha gente pasa su vida intentando probar su valía. Buscan aprobación, persiguen validación, trabajan incansablemente para ganar aceptación. Pero ningún éxito, alabanza o reconocimiento puede darte lo que solo Dios puede. Si tu valor se basa en lo que dice la gente, subirá y bajará con sus opiniones. Si se basa en tus logros, se derrumbará cuando falles. Pero cuando tu valor está arraigado en Dios, es inquebrantable. No cambia según las circunstancias. No depende de la aprobación de otras personas. Está asegurado en la verdad de quién Él dice que eres. Saber tu valor en Dios significa entender que fuiste creado intencionalmente. No estás aquí por accidente. Antes de que nacieras, Dios te conoció, te formó, te apartó y puso su propósito dentro de ti. El mundo puede pasarte por alto, la gente puede rechazarte, pero Dios nunca lo hace. Te llama suyo. Ve tu valor incluso cuando otros no lo hacen. No te mide por los estándares de este mundo. Ve tu corazón, tu potencial, tu destino. El enemigo quiere que olvides tu valor porque cuando lo haces, te conformas con menos. Te conformas con relaciones que no te honran, con situaciones que te disminuyen, con pensamientos que te derriban. Aceptas mentiras en lugar de pararte en la verdad. Pero cuando sabes quién eres en Dios, te niegas a conformarte. No desperdicias tu energía persiguiendo aprobación, porque ya tienes la aprobación del único que importa. No te reduces para encajar en lugares que nunca fueron destinados para ti. No permites que las palabras de los demás te definan porque sabes que solo Dios tiene la última palabra sobre tu vida. El mundo te dice que tu valor se basa en cómo te ves, cuánto dinero tienes, cuántas personas te admiran. Te dice que necesitas competir, esforzarte, probarte a ti mismo. Pero Dios dice que ya eres suficiente en Él. No tienes que actuar, no tienes que fingir, no tienes que ser nada más que quien Él te creó para ser. Su amor por ti no se basa en lo que haces, se basa en quién es Él. Cuando realmente conoces tu valor en Dios, dejas de vivir con miedo al rechazo. Dejas de buscar validación de aquellos que no ven tu valor. Dejas de permitir que las opiniones de los demás sacudan tu confianza. Caminas con audacia, con fe, con la certeza de que eres elegido, amado y llamado para un propósito. Ya no intentas encajar en lugares que nunca fueron destinados para ti, porque confías en que Dios tiene algo más grande guardado. El enemigo seguirá intentando convencerte de que no eres suficiente. Te recordará tu pasado, tus fracasos, tus debilidades. Pero cada vez que esos pensamientos vengan, tienes que pararte en la verdad de la palabra de Dios. Tienes que recordarte a ti mismo que tu valor no viene de lo que has hecho. Viene de lo que Jesús ha hecho por ti. Su sacrificio, su amor, su gracia definen tu valor, no las opiniones de los demás. Cuando caminas en la confianza de quién eres en Dios, empiezas a verte a ti mismo de manera diferente. Dejas de compararte con otros porque sabes que el plan de Dios para ti es único.
Dejas de dudar de ti mismo porque confías en que Él te ha equipado para todo lo que te ha llamado a hacer. Dejas de buscar en las personas tu sentido de identidad, porque tu identidad ya está segura en Él. Dios no comete errores. No eres un error, no estás olvidado, no eres insignificante. Eres maravillosamente creado, hecho para un propósito y profundamente amado por el que te formó. Nada ni nadie puede quitarte eso. Todo en este mundo es temporal. Los éxitos, las luchas, las posesiones materiales, las opiniones de los demás. Todo se desvanece. Sin embargo, mucha gente vive como si esta vida fuera todo lo que hay. Persiguen cosas que no duran. Vierten su energía en lo que un día desaparecerá. Se esfuerzan por reconocimiento, riqueza y aprobación, pensando que estas cosas traerán plenitud, solo para darse cuenta de que nada de eso realmente satisface. Pero cuando vives con una perspectiva eterna, todo cambia. Empiezas a ver más allá del momento. Dejas de vivir para lo temporal y comienzas a vivir para lo eterno. Vivir con una perspectiva eterna significa entender que esta vida no es el fin, es solo el comienzo. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada momento que pasas, está construyendo algo mucho más grande que lo que ves ahora. La forma en que tratas a las personas, la forma en que manejas los desafíos, la forma en que respondes a las pruebas, todo importa a la luz de la eternidad. El enemigo quiere mantenerte enfocado en lo temporal. Quiere que estés consumido por la preocupación, por las distracciones, por cosas que no tienen valor duradero. Pero cuando fijas tus ojos en lo eterno, dejas de ser sacudido por lo que está sucediendo a tu alrededor. Dejas de permitir que cada dificultad te robe la paz. Dejas de perseguir cosas que no importan. La gente a menudo pasa su vida acumulando tesoros en la tierra, pensando que su seguridad viene de lo que poseen, de lo que logran o de lo que otros piensan de ellos. Pero ninguna de estas cosas puede ir contigo más allá de esta vida. El dinero, las posesiones, la fama, todo queda atrás. Lo que perdura es el impacto que hiciste, las vidas que tocaste, la fe que viviste. Cuando inviertes en cosas eternas, estás construyendo algo que nunca se desvanecerá. Estás sembrando semillas que seguirán dando fruto mucho después de que te hayas ido. Vivir con una perspectiva eterna no significa ignorar las responsabilidades de hoy. No significa descuidar tu trabajo, tu familia o tus metas, pero sí significa mantener todo en su lugar adecuado. Significa no permitir que las cosas temporales de este mundo tengan prioridad sobre las cosas que realmente importan. Significa preguntarte, ¿estoy viviendo para mí mismo o estoy viviendo para algo más grande? Significa tomar decisiones que reflejen lo que es más importante, incluso cuando el mundo te diga que te concentres en algo más. Cuando vives con la eternidad en mente, manejas las luchas de manera diferente. Empiezas a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Te das cuenta de que cada dificultad te está refinando, moldeándote, fortaleciendo tu fe. Dejas de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y comienzas a preguntar, ¿qué me está enseñando Dios a través de esto? Reconoces que tus desafíos no se tratan solo del hoy. Te están preparando para algo más grande. También empiezas a ver a las personas de manera diferente. Dejas de verlas como obstáculos o inconvenientes y comienzas a verlas como almas con valor eterno. Empiezas a tratar a las personas con más gracia, más paciencia, más bondad porque sabes que cada interacción importa. La forma en que hablas, la forma en que amas, la forma en que sirves. Todo tiene el poder de señalar a las personas hacia algo más grande que lo que este mundo puede ofrecer. El enemigo intentará hacerte olvidar la eternidad. Intentará mantenerte tan enfocado en tus problemas, tus preocupaciones, tus luchas diarias, que pierdas de vista lo que realmente importa. Te hará creer que tu valor está en tus logros, que tu propósito está en lo que ganas, que tu vida se trata solo de lo que puedes ver. Pero cuando recuerdas que este mundo no es tu hogar, dejas de ser controlado por las cosas de este mundo.
Dejas de temer la pérdida porque sabes que tu verdadero tesoro está en el cielo. Dejas de perseguir cosas que no duran porque estás enfocado en algo mucho más grande. Vivir con una perspectiva eterna te da paz. Te libera de la presión de intentar controlar todo, de preocuparte por cosas que no importarán a largo plazo. Te ayuda a mantener tus prioridades en orden, a gastar tu tiempo sabiamente, a enfocarte en cosas que tienen valor duradero. Te recuerda que no importa lo que pase aquí, el plan de Dios es más grande, sus promesas son verdaderas, y su reino es para siempre. Cuando vives con una perspectiva eterna, dejas de ser sacudido por problemas temporales. Reconoces las distracciones por lo que son, te niegas a ser consumido por la negatividad y eliges elevarte por encima. No permites que el enojo, el resentimiento o las acciones de los demás controlen tu espíritu. En cambio, entregas todo a Dios, caminando en amor, rezando por aquellos que te prueban y manteniendo tu corazón libre de amargura. Entiendes que tu valor no está definido por el mundo, sino por el que te creó. Te niegas a conformarte con menos que el propósito de Dios para tu vida. El enemigo siempre intentará alejarte de tu llamado, usando distracciones, ofensas y mentiras para hacerte olvidar quién eres. Pero cuando reconoces sus tácticas, recuperas tu poder. Dejas de reaccionar ante cada ofensa, dejas de perseguir cosas temporales y comienzas a vivir con tus ojos fijos en la eternidad. Confías en que Dios está en control, que ve cada desafío, cada injusticia, cada sacrificio. No desperdicias tu energía en batallas sin sentido, porque sabes que tu verdadera recompensa está en Él. La vida es demasiado corta para vivir agobiado por cosas que no importan. Cada momento es una oportunidad para elegir la fe sobre el miedo, la paz sobre el caos, el propósito sobre la distracción. La forma en que vives hoy impacta mucho más que solo esta vida. Resuena en la eternidad. Cuando mantienes tu enfoque en Dios, confías en su plan y te niegas a ser movido por las cosas de este mundo. Nada puede sacudirte. Caminas en confianza, en fuerza, en la verdad inquebrantable de que le perteneces a Dios, y nada puede quitarte eso. ¿Alguna vez sientes que tus oraciones no son respondidas, como si, no importa cuánto lo intentes, las bendiciones de Dios parecen estar lejanas? La Biblia nos dice que Dios está ansioso por bendecir a sus hijos, pero hay hábitos que pueden bloquear el flujo de sus bendiciones en tu vida. Hábito número 1. El no perdonar. El no perdonar es una de las mayores barreras para recibir las bendiciones de Dios. Es un peso que mantiene a las personas atadas en amargura, dolor y resentimiento, impidiéndoles caminar en la libertad y la gracia que Dios tiene destinadas para ellas. Muchas personas creen que el no perdonar solo afecta a la persona que les hizo daño, pero en realidad es una prisión que atrapa al que se niega a perdonar. Jesús dejó claro en sus enseñanzas que el perdón no es opcional para quienes lo siguen. En Mateo 6:15 dijo: «Pero si no perdonan a otros sus pecados, su Padre no perdonará los suyos». Esta es una verdad aleccionadora. El no perdonar no solo tensiona las relaciones humanas, crea un bloqueo espiritual entre nosotros y Dios. Cuando te aferras a un rencor, cuando te niegas a liberar a alguien del mal que te ha hecho, no estás castigándolos a ellos, te estás castigando a ti mismo. Algunas personas llevan el no perdonar durante años, a veces incluso toda una vida. Repiten el dolor una y otra vez en sus mentes, reviviendo la traición, el insulto, la herida. Justifican su enojo creyendo que perdonar significaría excusar el mal o fingir que nunca ocurrió. Pero el perdón no se trata de fingir. No se trata de negar el dolor o actuar como si lo que pasó fuera aceptable. Se trata de liberarte del agarre de la amargura y permitir que Dios sane tu corazón. El no perdonar es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Corrompe el alma, endurece el corazón y le roba la paz a una persona. La Biblia advierte que la amargura contamina no solo a quien la alberga, sino también a quienes lo rodean.
Hebreos 12:15 dice: Asegúrense de que nadie se quede corto de la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga crezca para causar problemas y contaminar a muchos. La amargura es una raíz que se extiende, no permanece oculta. Comienza a afectar la forma en que piensas, la forma en que hablas y la forma en que tratas a los demás. Se filtra en tus relaciones, tus decisiones e incluso tu salud. Mucha gente no se da cuenta de que el no perdonar también puede bloquear sus oraciones. Jesús dijo en Marcos 11:25: Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados. La oración es una de las herramientas más poderosas que tiene un creyente. Pero ¿cómo puedes esperar que Dios te escuche cuando tu corazón está lleno de resentimiento? ¿Cómo puedes pedirle misericordia cuando te niegas a extenderla a los demás? Algunos podrían decir: pero no sabes lo que me hicieron. No sabes cuán profundamente me lastimaron. Y es cierto, algunas heridas son profundas, algunas traiciones cortan hasta el alma misma. Pero el perdón no se trata de que la otra persona lo merezca. Se trata de obedecer a Dios. Se trata de confiar en que Él es quien trae la justicia. Romanos 12:19 dice: No tomen venganza, queridos amigos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. Estás diciendo que confías en que Dios lo manejará a su manera perfecta. El perdón no siempre significa reconciliación. No siempre significa que las cosas volverán a ser como eran. En algunos casos, la persona que te lastimó nunca se disculpará, nunca cambiará. Pero el perdón no es por ellos, es por ti. Se trata de liberar la carga a Dios y negarte a dejar que te pese por más tiempo. Algunas heridas toman tiempo para sanar, y el perdón a veces es un proceso más que una decisión de una sola vez. Pero cada vez que el dolor resurja, cada vez que el enemigo te tiente a volver a tomar ese rencor, debes elegir entregárselo a Dios. Debes elegir caminar en su amor, su gracia y su paz. Hábito número 2. Orgullo y autosuficiencia. El orgullo y la autosuficiencia están entre las mayores barreras para recibir las bendiciones de Dios. Crean una falsa sensación de independencia, llevando a las personas a creer que pueden navegar por la vida por su cuenta sin la guía o la ayuda de Dios. El mundo celebra la autosuficiencia, alentando a las personas a confiar en sus propias habilidades, su propia sabiduría y su propia fuerza. Pero la Biblia advierte que tal actitud pone a una persona en oposición directa con Dios. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando una persona está llena de orgullo, se cierra a la misma gracia que podría levantarla. El orgullo fue el pecado que causó la caída de Satanás. Fue el orgullo lo que lo llevó a rebelarse contra Dios, deseando elevarse por encima del Altísimo. Isaías 14:13-14 describen el corazón del orgullo cuando dice: Dijiste en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me haré como el Altísimo. Ese mismo espíritu de orgullo ha alejado a muchas personas de Dios, haciéndolas confiar en su propia fuerza en lugar de en el que les dio la vida. Ciega a las personas a su necesidad de un Salvador, haciéndolas creer que son suficientes por sí mismas. La autosuficiencia es una forma engañosa de orgullo. Convence a una persona de que no necesita la ayuda de Dios, de que puede manejar los desafíos de la vida por sí sola. Pero la verdad es que nadie es verdaderamente autosuficiente. El mismo aliento en los pulmones de una persona es un regalo de Dios. La fuerza en su cuerpo, el intelecto en su mente, las oportunidades que encuentra, todo viene de Él. Sin embargo, cuando el orgullo entra en el corazón, hace que una persona olvide su dependencia de Dios.
Proverbios 16:18 advierte: el orgullo va antes de la destrucción, un espíritu altivo antes de la caída. En el momento en 1989 que una persona comienza a pensar que tiene todo bajo control, que no necesita la guía de Dios, ya está en camino al fracaso. El orgullo también impide que las personas busquen sabiduría. Una persona llena de orgullo no acepta corrección, incluso cuando se dirige en la dirección equivocada. Resiste el consejo, descarta el asesoramiento y se niega a reconocer sus errores. Proverbios 12:15 dice: el camino de los necios les parece correcto, pero los sabios escuchan el consejo. Un corazón orgulloso cree que tiene todas las respuestas, pero la verdadera sabiduría viene de humillarse ante Dios y reconocer su autoridad. El orgullo no solo bloquea las bendiciones de Dios, sino que también daña las relaciones. Crea una actitud de superioridad, haciendo que una persona menosprecie a los demás. Fomenta la arrogancia, haciendo que una persona no esté dispuesta a admitir cuando está equivocada. Alimenta la división, ya que los individuos orgullosos se niegan a disculparse, se niegan a escuchar y se niegan a considerar las necesidades de los demás. Filipenses 2:3 instruye: no hagan nada por ambición egoísta o vanidad, más bien, en humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos. Un corazón orgulloso no puede amar a los demás como Dios manda, porque está demasiado enfocado en sí mismo. Uno de los aspectos más peligrosos del orgullo es que hace que una persona sea resistente al arrepentimiento. Un corazón humilde reconoce rápidamente el pecado, busca rápidamente el perdón y rápidamente se vuelve a Dios. Pero un corazón orgulloso justifica el pecado, haciendo excusas, echando la culpa o incluso negando el mal por completo. Por eso mucha gente lucha en su caminar con Dios. No están dispuestos a humillarse y admitir su necesidad de Él. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo se paró con orgullo, jactándose de su justicia, mientras que el recaudador de impuestos se humilló, reconociendo su pecado y suplicando la misericordia de Dios. Jesús dejó claro que solo uno de ellos salió justificado ante Dios: el que se humilló. El orgullo también lleva a la estancación espiritual. Una persona que cree que ya ha llegado espiritualmente, que se ve a sí misma como superior a otros en la fe, no está creciendo. El apóstol Pablo, uno de los mayores hombres de fe, dijo en Filipenses 3:12: no es que ya lo haya obtenido todo esto o que ya haya llegado a mi meta, pero sigo adelante para aferrarme a aquello para lo cual Cristo Jesús me aferró. Si Pablo, con toda su sabiduría y revelación, reconoció su necesidad de seguir creciendo, ¿cuánto más debería cada creyente permanecer humilde y dependiente de Dios? La tragedia del orgullo y la autosuficiencia es que cortan a una persona de la ayuda de Dios. Cuando una persona insiste en hacer las cosas a su manera, Dios le permite caminar por ese camino. Pero sin Él, la fuerza humana eventualmente falla, la sabiduría humana se queda corta y el esfuerzo humano no puede lograr lo que solo Dios puede hacer. El orgullo hace que las personas piensen que están en control, pero en realidad las deja vacías, esforzándose y, en última instancia, perdidas. Hábito número 3. Descuidar la oración y las escrituras. Descuidar la oración y las escrituras es uno de los hábitos más peligrosos que pueden bloquear las bendiciones de Dios. Es a través de la oración que nos comunicamos con Dios, y es a través de las escrituras que recibimos su sabiduría, instrucción y guía. Cuando estas dos líneas vitales se descuidan, una persona comienza a alejarse de Dios, perdiendo su fuerza y dirección espiritual. La oración no es solo un ritual o un deber religioso. Es el fundamento de una relación con Dios. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas 24 horas al día, pero sí significa que nuestros corazones siempre deben estar en una postura de dependencia de Dios.
La oración es una invitación para que Dios se mueva en nuestras vidas, para que nos guíe, nos fortalezca y alinee nuestros corazones con su voluntad. Cuando una persona descuida la oración, se corta del poder mismo que la sostiene. Mucha gente lucha en la vida sintiéndose abrumada, ansiosa y perdida, pero nunca recurren a Dios en oración. En cambio, buscan respuestas en el mundo, en libros de autoayuda, en la sabiduría humana o incluso en distracciones que adormecen su dolor. Pero Jesús dejó claro en Juan 15:5: Apartados de mí, nada pueden hacer. Sin oración no hay poder espiritual. Sin oración no hay guía divina. Sin oración, una persona debe confiar en su propia fuerza, que siempre se quedará corta. Descuidar las Escrituras es igual de peligroso. La palabra de Dios es descrita como una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Salmos 119, 105. Es a través de las Escrituras que Dios revela su verdad, sus promesas y sus instrucciones para vivir una vida justa. Sin embargo, en el mundo de hoy, mucha gente prioriza todo lo demás sobre leer la Biblia. Hacen tiempo para el entretenimiento, las redes sociales, las noticias, las distracciones interminables, pero no abren el libro mismo que contiene la clave para su crecimiento espiritual. Jesús mismo enfatizó la importancia de las Escrituras cuando fue tentado por Satanás en el desierto. En Mateo 4:4, respondió a la tentación del diablo diciendo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita comida para sobrevivir, el alma necesita la palabra de Dios. Una persona que descuida las Escrituras está hambrienta espiritualmente, incluso si no se da cuenta. Puede sentirse débil, confundida o distante de Dios, y la razón es simple: no están alimentando su espíritu con su verdad. Uno de los efectos más peligrosos de descuidar las Escrituras es que abre la puerta al engaño. Sin la palabra de Dios como fundamento, las personas son fácilmente influenciadas por enseñanzas falsas, tendencias culturales y sus propias emociones. La Biblia advierte en Oseas 4:6: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Un creyente que no conoce la palabra de Dios es vulnerable a mentiras, verdades a medias y compromisos que lo alejan de la fe. La mayor arma del enemigo es el engaño, y la única forma de combatir el engaño es conociendo la verdad. La oración y las Escrituras van de la mano. La oración nos conecta con Dios, mientras que las Escrituras revelan su voluntad. Cuando ambas se descuidan, la vida espiritual de una persona se debilita, su fe disminuye y su capacidad para resistir la tentación se reduce. Los discípulos una vez le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Entendieron que la oración no era solo algo que hacían, era algo que necesitaban aprender y en lo que crecer. Asimismo, el apóstol Pablo instó a los creyentes en Colosenses 3:16 a dejar que la palabra de Cristo habite en ustedes ricamente. Esto no es una sugerencia casual, sino un mandato. La palabra de Dios debe estar viva en el corazón de un creyente, moldeando sus pensamientos, sus decisiones y su caminar diario con Dios. Una vida sin oración es una vida sin poder. Una vida sin Escrituras es una vida sin dirección. Cuando estas dos cosas se descuidan, un creyente se vuelve espiritualmente débil, vulnerable al pecado y desconectado de las bendiciones que Dios quiere derramar. Mucha gente se pregunta por qué se siente distante de Dios, por qué lucha con la duda o por qué su fe se siente seca. La respuesta a menudo es simple: han descuidado las cosas mismas que mantienen fuerte su vida espiritual. Hábito número 4. Desobediencia a la voluntad de Dios. La desobediencia a la voluntad de Dios es una de las mayores barreras para recibir sus bendiciones. Desde el principio, la desobediencia ha separado a la humanidad de la plenitud de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva eligieron ignorar el mandato de Dios en el jardín del Edén,
El pecado entró en el mundo y con él vinieron el sufrimiento, la separación y la lucha. El mismo principio se mantiene hoy. Cuando una persona elige caminar en desobediencia, se sale de la protección y provisión divina de Dios. La voluntad de Dios no es un misterio. La ha revelado a través de su palabra, sus mandamientos y la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, mucha gente vive como si estuviera insegura de lo que Dios desea. Conocen la diferencia entre el bien y el mal, pero eligen su propio camino. Escuchan la convicción del Espíritu Santo, pero la ignoran. Proverbios 14:12 advierte: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El razonamiento humano a menudo lleva en la dirección opuesta a la sabiduría de Dios. El mundo enseña la autocomplacencia, la autopromoción y la autosuficiencia. Pero Dios llama a su pueblo a la humildad, la rendición y la obediencia. La desobediencia a menudo comienza de manera pequeña. Una persona hace compromisos aquí y allá, justificando sus acciones diciendo que no es gran cosa. Se convencen a sí mismos de que Dios se entiende, de que pasará por alto sus elecciones. Pero la Biblia deja claro que incluso los pequeños actos de desobediencia tienen consecuencias. El rey Saúl aprendió esto de la manera difícil. Dios le dio un mandato claro, pero él decidió hacer las cosas a su manera, obedeciendo parcialmente en lugar de someterse por completo. Cuando fue confrontado por el profeta Samuel, Saúl intentó justificar sus acciones, pero Samuel respondió con una verdad poderosa en 1 Samuel 15:22. Obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Uno de los mayores peligros de la desobediencia es que lleva a un corazón endurecido. Cuanto más una persona ignora los mandatos de Dios, más fácil se vuelve continuar en el pecado. Al principio, puede haber convicción, una sensación de culpa, un sentimiento de que algo no está bien. Pero si esa convicción se ignora repetidamente, el corazón se vuelve insensible y el pecado ya no parece tan grave. Por eso tanta gente se aleja de Dios sin siquiera darse cuenta. Comprometen lentamente, paso a paso, hasta que un día se encuentran lejos de su presencia. Hebreos 3:15 advierte: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. Cada acto de desobediencia es un acto de rebelión contra la autoridad de Dios. La desobediencia también bloquea las oraciones. Mucha gente se pregunta por qué sus oraciones no son respondidas, pero la Biblia es clara en que el pecado crea una barrera entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 dice: sus iniquidades los han separado de su Dios. Sus pecados han ocultado su rostro de ustedes para que no los escuche. Dios es misericordioso, pero no puede bendecir la rebelión voluntaria. Muchos quieren las bendiciones de Dios sin rendirse a su voluntad, pero Él no funciona de esa manera. Jesús mismo demostró una obediencia perfecta cuando oró en el jardín de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Las verdaderas bendiciones vienen cuando una persona se somete completamente al plan de Dios, no cuando exige su propio camino. Hay veces en que la desobediencia proviene del miedo. Dios puede llamar a alguien a dar un paso en fe, a dejar atrás un estilo de vida pecaminoso, a obedecerlo en un área que requiere sacrificio. En lugar de confiar en Él, dudan, temerosos de lo que la obediencia les costará. Pero la obediencia siempre lleva a la vida, mientras que la desobediencia lleva a la pérdida. Jonás aprendió esto cuando huyó del mandato de Dios de predicar a Nínive. Su desobediencia trajo una tormenta, miedo y casi destrucción, no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. Muchas personas sufren no solo por su propia desobediencia, sino porque están rodeadas de otros que están caminando fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando es difícil.
Sus mandamientos se dan no para restringir, sino para proteger. Sin embargo, cuando las personas rechazan su instrucción, caminan hacia un dolor y una dificultad innecesarios. Israel vagó en el desierto durante 40 años, no porque las promesas de Dios hubieran cambiado, sino por su desobediencia. Él había preparado una tierra y una bendición para ellos, pero se negaron a confiar en Él, eligiendo el miedo sobre la fe, la rebelión sobre la obediencia. Retrasaron sus propias bendiciones porque no estaban dispuestos a someterse a los caminos de Dios. La desobediencia no se trata solo de romper reglas, se trata de rechazar la autoridad de Dios. Es decirle al Creador del universo que su camino no es lo suficientemente bueno, que la sabiduría humana es mayor que la sabiduría divina. Esta actitud orgullosa es lo que llevó a Lucifer a caer del cielo, lo que llevó a Adán y Eva fuera del paraíso y lo que aleja a tantas personas de las bendiciones de Dios hoy. Cada persona enfrenta la elección entre la obediencia y la rebelión, entre la sumisión y la voluntad propia, entre seguir la voz de Dios o ignorarla. Hábito número 5. Duda y falta de fe. La duda y la falta de fe están entre las mayores barreras para recibir las bendiciones de Dios. La fe es el fundamento de una relación con Dios, y sin ella es imposible agradarle. Hebreos 11:6 dice: «Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan earnestamente». La fe no es solo creer en la existencia de Dios, es confiar en su carácter, sus promesas y su poder para obrar en cada situación. Cuando la duda echa raíces, debilita esa confianza, haciendo que una persona dude, cuestione y vacile en su obediencia a Dios. La duda es una de las mayores armas del enemigo. Desde el principio, Satanás usó la duda para alejar a la humanidad de Dios. En el jardín del Edén, plantó una semilla de duda en la mente de Eva, preguntando: ¿de verdad dijo Dios? Génesis 3:1. Esa misma estrategia se usa hoy. El enemigo susurra mentiras, haciendo que las personas cuestionen la fidelidad de Dios, su bondad y su capacidad para cumplir sus promesas. Cuando la duda se entretiene, crece más fuerte y la fe comienza a debilitarse. La falta de fe limita lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. En Marcos 6:5-6, se registra que Jesús pudo hacer pocos milagros en su ciudad natal debido a la incredulidad de la gente. No era que a Jesús le faltara poder, sino que su duda les impidió recibir lo que Él tenía para ofrecer. La fe abre la puerta a las bendiciones de Dios, mientras que la duda la cierra. Santiago 1:6-7 advierte: «Pero cuando pidas, debes creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar, llevada y arrojada por el viento». Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. La duda crea inestabilidad, haciendo que una persona sea espiritualmente inquieta, incierta y incapaz de pararse plenamente en las promesas de Dios. La fe no se trata de ver resultados inmediatos. Se trata de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Muchas personas luchan con la duda porque confían en lo que ven en lugar de en lo que Dios ha hablado. A Abraham se le dio la promesa de que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años sin un hijo. Su cuerpo envejeció y el vientre de Sara permaneció estéril. Sin embargo, Romanos 4:20-21 dice: «Sin embargo, no vaciló por incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente persuadido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido». La fe de Abraham no estaba en lo que podía ver, sino en aquel que había hablado. La duda a menudo surge cuando las oraciones parecen no ser respondidas. Muchas personas claman a Dios, pero cuando no ven un cambio inmediato, comienzan a preguntarse si Él las escucha. Se preguntan si le importa, si realmente está trabajando detrás de escena. Pero la fe no se trata de exigir resultados instantáneos. Se trata de confiar en el tiempo de Dios y en su plan perfecto.
Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 11:24, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo. La verdadera fe se aferra a las promesas de Dios, incluso antes de que aparezca la evidencia. La falta de fe también lleva al miedo. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo suficiente fe para salir del bote. Pero en el momento en que apartó sus ojos de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Jesús inmediatamente lo alcanzó para salvarlo, pero le preguntó, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta es la realidad para muchos creyentes. Comienzan fuertes, dando pasos en fe, pero tan pronto como surgen dificultades, permiten que la duda se apodere. En lugar de mantener sus ojos en Jesús, se enfocan en los problemas y el miedo los arrastra hacia abajo. La duda y la falta de fe no solo dificultan las bendiciones personales, sino que también limitan lo que Dios puede hacer a través de la vida de una persona. A lo largo de las Escrituras, Dios usó a personas comunes para lograr cosas extraordinarias, pero tuvieron que confiar en Él plenamente. Cuando Moisés fue llamado a liderar a Israel, dudó de su capacidad, pero Dios le aseguró, «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Cuando Gedeón fue llamado a derrotar a los madianitas, dudó de que fuera lo suficientemente fuerte, pero Dios le recordó, «Ve con la fuerza que tienes, no te estoy enviando yo». Jueces 6:14. Toda persona que ha hecho grandes cosas para Dios tuvo que superar la duda y avanzar en fe. La fe no es la ausencia de desafíos, es la confianza de que Dios es mayor que cada desafío. Es confiar en que su palabra es verdadera, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Es creer en su poder incluso cuando la lógica humana dice que es imposible. Es mantenerse firme incluso cuando el mundo tiembla. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Les digo la verdad, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decir a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». La fe no necesita ser masiva, solo necesita ser real. Incluso la menor cantidad de fe, colocada en las manos de un Dios todopoderoso, puede traer avances, milagros y bendiciones más allá de la imaginación. Hábito número 6. Materialismo y amor al mundo. El materialismo y el amor al mundo están entre los mayores obstáculos para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. La Biblia advierte repetidamente que el apego a las posesiones mundanas, el estatus y los placeres puede alejar a una persona de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24, «Nadie puede servir a dos señores. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero». Muchas personas creen que pueden equilibrar su amor por Dios con un amor por la riqueza material, lo que ven en lugar de en lo que Dios ha hablado. A Abraham se le dio la promesa de que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años sin un hijo. Su cuerpo envejeció y el vientre de Sara permaneció estéril. Sin embargo, Romanos 4:20-21 dice, «Sin embargo, no vaciló por incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente persuadido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido». La fe de Abraham no estaba en lo que podía ver, sino en aquel que había hablado. La duda a menudo surge cuando las oraciones parecen no ser respondidas. Muchas personas claman a Dios, pero cuando no ven un cambio inmediato, comienzan a preguntarse si Él las escucha. Se preguntan si le importa, si realmente está trabajando detrás de escena. Pero la fe no se trata de exigir resultados instantáneos. Se trata de confiar en el tiempo de Dios y en su plan perfecto. Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 11:24, «Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo».
La verdadera fe se aferra a las promesas de Dios, incluso antes de que aparezca la evidencia. La falta de fe también lleva al miedo. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo suficiente fe para salir del bote. Pero en el momento en que apartó sus ojos de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Jesús inmediatamente lo alcanzó para salvarlo, pero le preguntó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta es la realidad para muchos creyentes. Comienzan fuertes, dando pasos en fe, pero tan pronto como surgen dificultades, permiten que la duda se apodere. En lugar de mantener sus ojos en Jesús, se enfocan en los problemas y el miedo los arrastra hacia abajo. La duda y la falta de fe no solo dificultan las bendiciones personales, sino que también limitan lo que Dios puede hacer a través de la vida de una persona. A lo largo de las Escrituras, Dios usó a personas comunes para lograr cosas extraordinarias, pero tuvieron que confiar en Él plenamente. Cuando Moisés fue llamado a liderar a Israel, dudó de su capacidad, pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Cuando Gedeón fue llamado a derrotar a los madianitas, dudó de que fuera lo suficientemente fuerte, pero Dios le recordó: «Ve con la fuerza que tienes, no te estoy enviando yo». Jueces 6:14. Toda persona que ha hecho grandes cosas para Dios tuvo que superar la duda y avanzar en fe. La fe no es la ausencia de desafíos, es la confianza de que Dios es mayor que cada desafío. Es confiar en que su palabra es verdadera, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Es creer en su poder incluso cuando la lógica humana dice que es imposible. Es mantenerse firme incluso cuando el mundo tiembla. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Les digo la verdad, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decir a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». La fe no necesita ser masiva, solo necesita ser real. Incluso la menor cantidad de fe, colocada en las manos de un Dios todopoderoso, puede traer avances, milagros y bendiciones más allá de la imaginación. Hábito número 6. Materialismo y amor al mundo. El materialismo y el amor al mundo están entre los mayores obstáculos para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. La Biblia advierte repetidamente que el apego a las posesiones mundanas, el estatus y los placeres puede alejar a una persona de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24, «Nadie puede servir a dos señores. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero». Muchas personas creen que pueden equilibrar su amor por Dios con un amor por la riqueza material, pero las Escrituras dejan claro que el corazón no puede estar dividido. Cuando una persona prioriza el éxito mundano, la comodidad o las posesiones sobre su relación con Dios, está eligiendo un reino temporal sobre uno eterno. La búsqueda de riqueza y ganancia material no es intrínsecamente pecaminosa. La Biblia no condena el dinero en sí, pero advierte contra el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, «Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males». Algunas personas, ansiosas por dinero, se han desviado de la fe y se han atravesado con muchos dolores. El dinero puede ser una herramienta usada para el bien, pero cuando se convierte en un ídolo, lleva a la decadencia espiritual. Muchas personas creen que si adquieren suficiente riqueza, encontrarán seguridad y felicidad, pero las posesiones materiales nunca pueden satisfacer el alma. No importa cuánto acumule una persona, siempre hay un hambre por más. La riqueza puede proporcionar comodidad temporal, pero nunca puede reemplazar la paz y la alegría que vienen de Dios. El peligro del materialismo es que desvía el enfoque de una persona de las cosas eternas. En lugar de buscar el reino de Dios, comienzan a buscar el éxito financiero, el lujo y la aprobación del mundo.
Jesús dio una advertencia aleccionadora en Marcos 8:36. ¿De qué sirve que alguien gane el mundo entero y pierda su alma? Muchas personas sacrifican sus vidas espirituales en busca de riqueza. Descuidan la oración, se alejan de la iglesia y comprometen sus valores para lograr el éxito financiero. Pasan su tiempo persiguiendo cosas que eventualmente se desvanecerán en lugar de invertir en su relación con Dios. El materialismo también fomenta un espíritu de codicia y egoísmo. Cuando el corazón de una persona está consumido por deseos mundanos, se vuelve menos generoso y más centrado en sí mismo. Comienzan a medir su valor por lo que poseen en lugar de por su carácter. Por eso Jesús advirtió contra acumular tesoros en la tierra. En Mateo 6:19-21, dijo: «No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Pero acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón». La verdadera medida del corazón de una persona se encuentra en lo que más valora. Si su mayor preocupación es su cuenta bancaria, sus posesiones o su estatus social, entonces su corazón está lejos de Dios. El amor al mundo no se limita a las posesiones materiales. También incluye la búsqueda de placer, reconocimiento y estatus. Muchas personas anhelan popularidad, éxito y validación de los demás más que la aprobación de Dios. Comprometen su fe para encajar, para ganar influencia o para lograr el éxito mundano. Pero primero Juan 2:15-17 da una advertencia clara. No amen al mundo ni nada en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor por el Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre. Las cosas de este mundo son temporales, pasajeras, y en última instancia, sin sentido en comparación con las promesas eternas de Dios. La tragedia del materialismo y el amor al mundo es que crean una ilusión de éxito mientras llevan a un vacío espiritual. Muchas personas que parecen tenerlo todo, dinero, fama, lujo, están profundamente insatisfechas e inquietas por dentro. Pasan sus vidas persiguiendo más, pero nunca encuentran la verdadera paz. Salomón, el rey más rico y sabio de la historia, aprendió esto de primera mano. Después de adquirir riquezas, poder y todo lo que su corazón deseaba, declaró en Eclesiastés 1:2: «Sin sentido, sin sentido, todo es completamente sin sentido». Sin Dios, incluso los mayores logros mundanos son vacíos. Dios llama a su pueblo a vivir con una mentalidad diferente. En lugar de estar consumidos por la búsqueda de riqueza y estatus, los creyentes son llamados a buscar primero su reino y su justicia. Mateo 6:33. Esto no significa que Dios no bendiga materialmente a su pueblo, pero significa que sus corazones no deben estar apegados a esas bendiciones. Cuando una persona confía en Dios en lugar de en el dinero, experimenta una verdadera seguridad. Cuando busca tesoros eternos en lugar de riqueza temporal, encuentra una verdadera plenitud. El amor al mundo siempre llevará a la decepción, pero aquellos que ponen su confianza en Dios nunca se quedarán vacíos. Hábito número 7. Albergar pecado secreto. Albergar pecado secreto es uno de los hábitos más peligrosos que pueden bloquear las bendiciones de Dios en la vida de una persona. El pecado en sí separa a las personas de Dios, pero cuando el pecado está oculto y no confesado, crea una distancia aún mayor. La Biblia deja claro que nada está escondido de Dios. Hebreos 4:13 dice: «Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y puesto al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas».
Una persona puede ser capaz de ocultar el pecado de la familia, los amigos o la iglesia, pero nunca puede ocultarlo de Dios. Y cuanto más tiempo permanece oculto el pecado, más arraiga, creciendo como un cáncer que destruye lentamente el alma. El pecado secreto no permanece secreto para siempre. La Biblia advierte en Números 32:23. Asegúrense de que su pecado los encontrará. Tarde o temprano, lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz. Muchas personas creen que pueden manejar sus pecados ocultos, mantenerlos bajo control para que nadie los descubra jamás. Pero el pecado tiene una manera de multiplicarse. Lo que comienza como un pequeño compromiso se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en una fortaleza. Comienza a afectar el corazón, la mente y el espíritu. Lleva a la culpa, la vergüenza y la pérdida de paz. Incluso si nadie más lo sabe, el peso del pecado oculto se vuelve insoportable. David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó la agonía del pecado oculto después de cometer adulterio con Betsabé y orquestar la muerte de su esposo. David intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba atormentado. En Salmos 32:3 describió su condición. Cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron por mi gemido todo el día. Porque de día y de noche, tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se agotó como en el calor del verano. La culpa de su pecado secreto lo drenó espiritualmente, emocionalmente e incluso físicamente. Solo cuando finalmente confesó encontró restauración. Uno de los efectos más peligrosos del pecado secreto es que dificulta la relación de una persona con Dios. Isaías 59:2 dice: Sus iniquidades los han separado de su Dios. Sus pecados han ocultado su rostro de ustedes para que no los escuche. Muchas personas luchan con oraciones sin respuesta, sintiendo como si Dios estuviera distante, pero a menudo la razón es el pecado no confesado. Cuando una persona elige aferrarse al pecado en lugar de arrepentirse, crea una barrera entre ella y Dios. El Espíritu Santo convence, pero si esa convicción se ignora, el corazón comienza a endurecerse. El pecado secreto también le roba a una persona la alegría y la paz. No importa cuánto intenten ignorarlo, en el fondo saben que algo está mal. Pueden intentar justificarlo diciéndose a sí mismos que nadie está siendo lastimado, que pueden parar en cualquier momento o que no es gran cosa. Pero el pecado siempre lleva consecuencias. Proverbios 28:13 advierte: El que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona encuentra misericordia. Las bendiciones de Dios no pueden fluir libremente en una vida que está enredada en el pecado. Una de las mayores decepciones sobre el pecado secreto es la creencia de que no afecta a los demás. Pero el pecado nunca permanece aislado. Envenena el corazón y ese veneno se derrama en las relaciones, las actitudes y las acciones. Una persona que alberga pecado secreto puede volverse distante, irritable o defensiva. Puede luchar con inseguridad o falta de confianza en su fe. La carga de llevar el pecado solo pesa fuertemente en el alma, afectando cada área de la vida. La única solución al pecado secreto es la confesión y el arrepentimiento. 1 Juan 1:9 da una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Dios no desea condenar, desea limpiar. No está esperando para castigar, sino para restaurar. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir pena, es apartarse completamente del pecado. Es traer lo que estaba oculto a la luz y permitir que la gracia de Dios traiga sanación. El pecado prospera en la secrecía, pero pierde su poder cuando se expone a la luz de la verdad de Dios. Jesús dijo en Juan 8:32, «Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres». Muchas personas viven en esclavitud, agobiadas por la culpa y la vergüenza,
Cuando la libertad está a solo una oración de distancia, la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado, y su gracia está disponible para aquellos que están dispuestos a humillarse y buscar perdón. Pero mientras el pecado permanezca oculto, sigue siendo una barrera entre el alma y la plenitud de las bendiciones de Dios. Albergar pecado secreto, junto con los otros hábitos mencionados, crea una barrera entre un creyente y las abundantes bendiciones que Dios desea derramar en su vida. El no perdonar, el orgullo, el descuido de la oración y las escrituras, la desobediencia, la duda, el materialismo y el pecado secreto trabajan juntos para dificultar el flujo de la gracia y el favor de Dios. Estos hábitos, cuando no se controlan, pueden llevar a la estancación espiritual y al aislamiento de la presencia de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que Dios ofrece perdón, restauración y el poder para superar estos patrones destructivos. Al elegir arrepentirnos, buscar su voluntad y abrazar su palabra, podemos liberarnos de estos obstáculos y posicionarnos para recibir la medida completa de sus bendiciones. Solo cuando estamos dispuestos a rendir nuestros corazones completamente a Dios y alinear nuestras vidas con su voluntad, podemos experimentar verdaderamente la paz, la alegría y la prosperidad que vienen de caminar en obediencia a Él.